Hallar las funciones que permiten describir un calorímetro de presión constante en términos de dos cuerpos que comparten calor pero que no pueden hacerlo con el ambiente o con el propio calorímetro y que no reaccionan químicamente, de forma tal que podemos calcular las temperaturas iniciales, las temperaturas de equilibrio, la capacidad calorífica y la masa. Antes de hacer álgebra, es importante analizar mentalmente cuál es la naturaleza de los dos cuerpos en contacto. Uno de los cuerpos generalmente posee mayor cantidad de parámetros conocidos, que normalmente será el agua, por lo que la llamaremos la sustancia dato, mientras que la otra sustancia es variable o problema. La denominaremos como la sustancia incógnita. Asumiremos que en equilibrio el cuerpo incógnita emite una cantidad de calor igual, pero en sentido opuesto a la que absorbe el cuerpo dato. Por lo tanto, podemos escribir esa expresión como Q de la incógnita va a ser igual a menos Q del dato. En este punto vamos a utilizar el modelo matemático del calor específico. El calor va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por un cambio de temperaturas. Lo que vamos a hacer es reemplazar calor a ambos lados de la ecuación por sus correspondientes para incógnita y para dato. Entonces a la izquierda tendremos el calor específico de la sustancia incógnita, la masa de la sustancia incógnita y el cambio de temperatura de la sustancia incógnita. Y a la derecha tendremos menos el calor específico de la sustancia dato por la masa de la sustancia dato por el cambio en la temperatura de la sustancia dato. En este punto podemos despejar cualquiera de los tres términos lineales de la sustancia incógnita, ya que por definición asumiremos que conocemos el calor específico del agua, la masa del agua y el cambio en la temperatura del agua. Por lo tanto, las soluciones analíticas más comunes o más sencillas para este tipo de ejercicios son calcular el calor específico de la sustancia incógnita, la masa de la sustancia incógnita o el cambio en la temperatura de la sustancia incógnita. Miremos pues calcular el calor específico de la sustancia incógnita. Tomamos la ecuación anterior y pasamos el producto masa, cambio de temperatura a dividir y expresamos de manera elegante. Con lo cual llegamos a la solución analítica de este problema, que si lo notan es bastante semejante a la solución analítica que habíamos obtenido para las entalpías de reacción en el calorímetro de volumen constante. Solo que allá manejábamos entalpías y aquí manejamos calores específicos. El siguiente término a despejar es calcular la masa de la sustancia incógnita. Lo mismo, tomamos la ecuación general y pasamos el producto calor específico y cambio de temperatura a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. La tercera de estos despejes simples es calcular el cambio de temperatura de la sustancia incógnita, que es el mismo procedimiento, tomar la ecuación general y pasar el producto calor específico y masa a dividir. Y expresamos también de manera elegante. Esas tres funciones constituyen las ecuaciones hermosas y simples del calorímetro de presión constante, ya que son simétricas y no tenemos que aplicar técnicas algebraicas raras. Sin embargo, no siempre vamos a tener ejercicios de lápiz y papel con las tres ecuaciones hermosas. Aún quedan tres términos que pueden ser despejados y por lo tanto que un ejercicio de lápiz y papel nos puede preguntar si quiere fastidiar nuestra existencia. Y son la temperatura de equilibrio y las dos temperaturas iniciales de las sustancias. Despejemos pues la temperatura de equilibrio primero a partir de la igualdad de calores a presión constante. Para calcular la temperatura de equilibrio me voy a basar en esta función y la voy a simplificar con una técnica algebraica rara. El término de calores específicos y masas va a moverse en combo durante todo el despeje. Así que voy a decir lo siguiente, que el término desconocido X va a ser igual a ese producto doble, con lo cual puedo simplificar en la ecuación de cambios de temperatura a una X, lo cual me va a simplificar la existencia algebraica de momento. Posteriormente, lo que vamos a hacer es descomponer los cambios de temperatura en sus respectivas diferencias. Es decir, el cambio en la temperatura de la sustancia incógnita va a ser igual a la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio del sistema, que es constante a las dos sustancias,
menos la temperatura inicial de esa sustancia. Y hacemos lo mismo con la diferencia en las temperaturas de la sustancia dato. Luego descompongo este factor común, multiplicando por menos x a las dos temperaturas. Sin embargo, la ecuación anterior a ese reemplazo la voy a tener en cuenta para otro tipo de cálculos de temperatura. Ahora, continuemos con la línea en la que vamos. En este punto puedo pasar todos los términos con temperatura de equilibrio a un lado de la ecuación y los que no tienen la temperatura de equilibrio al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, este término que está restando pasa a sumar y este término que está restando pasa a sumar. Saco factor común temperatura de equilibrio en este lado de la ecuación y despejo la temperatura de equilibrio pasando la suma de 1 más x a dividir. Con lo cual obtengo la función que me permite calcular la temperatura de equilibrio siempre y cuando conozca el valor del término x, que es el cociente de los calores específicos y las masas de las sustancias. Aún nos quedan dos términos posibles en una pregunta de calorímetro a presión constante y una de esas es la temperatura inicial de la sustancia incógnita. Así que retomamos la ecuación que les dije que dejábamos en remojo en la deducción anterior y lo que pretendemos calcular es la temperatura inicial de la sustancia incógnita. Y aquí es muy fácil porque paso la temperatura de equilibrio de sumar a restar, multiplico por menos 1 ambos lados de la ecuación, con lo cual obtengo una función para calcular la temperatura inicial de la sustancia incógnita. En este caso, puedo reemplazar x por lo que vale en términos de calor específico y masas. Con lo cual obtenemos la fórmula completa para el calorímetro para calcular la temperatura inicial de la sustancia incógnita. Para la sustancia dato, pues volvemos a tomar la ecuación para diferencias de temperatura. Convierto esto al término x para enredarme menos. Descompongo la diferencia de temperaturas del dato, siendo la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del dato, que es lo que me interesa. Paso el término x a dividir. Multiplico por menos 1 el interior del paréntesis. Paso la temperatura de equilibrio a sumar. Reemplazo el término x por lo que vale en términos de calores específicos y masas y expreso de manera elegante, con lo cual obtengo la solución analítica para la temperatura inicial del dato, que es casi completamente homóloga a la temperatura de la incógnita inicial, solo que los términos de calores específicos y masas se encuentran inversos en cada posible enunciado, con lo cual hemos demostrado los 6 algoritmos o soluciones analíticas para los 6 tipos de problemas que puede presentar el calorímetro de presión constante o calorímetro de taza de café, que es el calorímetro al cual tenemos acceso más fácilmente a un nivel escolar simple. Bien, eso fue todo por el momento. En videos posteriores vamos a poner a prueba estas ecuaciones para hacer cálculos en ejercicios de lápiz y papel. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.